mensajes, ya sabes, estamos teniendo, esta semana es como una especie de buffet, ¿verdad? Dios te da lo que tú necesitas, ¿a poco no? Así es, ¿no? Cada día, ¿verdad? A mí me llamó la atención y me quedé, todo el día lo he meditado, una frase que dijo ayer Yadira: abraza tu proceso. Casi siempre uno lo patea el proceso, ¿a poco no? Pero ella dijo: abraza tu proceso, y dije, esta es una buena palabra para mi vida, porque a veces nosotros rechazamos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y tenemos que pasar por pruebas. Entonces, pero Dios tiene para cada quien, ¿a poco no? Hasta la oración, ¿verdad? Dios a través de la oración nos bendice y nos ministra. Entonces, va a pasar primero Andrea, ¿verdad? Andrea Banda es de el materno infantil Ágape. Casi, pásale, Andy. Y bueno, después de ella, ahorita te traen el púlpito, va a pasar Miguel Carrión de Ágape Centro. Ella es de Ágape Norte, es broma lo del materno infantil, va a pasar Miguel, que es el suegro de ella, y luego después va a pasar para ministrar al final Héctor Campos de Ágape Coinonía, yo creo ha de ser así, algo así, ¿verdad? Entonces, pues ya sabe, y pues vamos a recibir el mensaje el día de hoy. Gracias. Buenas noches, qué privilegio y qué nervios estar aquí con ustedes. Pero bueno, para mí la semana de la renovación espiritual, yo creo que es una de las mejores semanas del año, porque Dios quiere refrescar a su iglesia, y yo creo que durante esta semana que ha pasado todos hemos sido bendecidos con la palabra que Dios nos ha hablado. Amén. Amén. Entonces, bueno, ¿por qué no me acompañas a orar? Cierra tus ojos, hay que pedirle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Jesús, porque tú estás hablando a nuestro corazón, Señor, porque tú quieres remover, Señor, cosas en nuestro corazón que tal vez no están 100% arregladas, Jesús. Te pedimos que tomes el control de este tiempo, Señor, que tomes el control de la palabra, Señor Jesús, y que caiga en buena tierra, Dios, que dé frutos, Señor, y que cada uno de nosotros, Jesús, podamos abrazar el proceso por el que estamos pasando, Señor, y podamos tomarlo de la mejor manera. Jesús, muchas gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Si alguien está pasando por alguna prueba, Señor, por algún momento de dolor, Espíritu Santo, te pido que seas tú llenando de consuelo y de fortaleza, Señor, para lo que ha de venir, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, la meditación que quiero hablarte hoy la titulé No huyas del Getsemaní. Y vamos a estar leyendo Mateo 26, versículo 42. Y quiero enfocarme hoy en una oración, en un lugar y en una situación. Sí, Jesús exclamó en Mateo 26, 42 esta oración porque sabía que estaba a punto de pasar por el momento más doloroso de su vida, la crucifixión, ¿verdad? Y vamos a leer este versículo que dice: entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad y no la mía. Bueno, te voy a contar un poquito acerca del contexto de cómo Jesús está diciendo esto. Jesús estaba preparándose porque era un día antes de que, bueno, horas antes, yo creo minutos antes de que los romanos llegaran y lo capturaran para el día de su crucifixión. Estaba en el huerto de Getsemaní y yo imagino que Jesús estaba bajo mucha presión, ¿verdad? Bajo mucho dolor, bajo mucha angustia, porque versículos antes incluso dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Como nos compartía Jorge lunes, Jesús nos entiende perfectamente, ¿verdad? Jesús estaba pasando en ese momento por un momento de angustia. Y Jesús dijo esta oración en un lugar muy famoso, que como ya te comentaba, es el huerto del Getsemaní. Y es probable que durante los últimos 3 años de su ministerio, el Getsemaní hubiera proporcionado un lugar tranquilo para Jesús. Yo me imagino
que Jesús podía ir ahí y oraba, tal vez enseñaba, descansaba, y yo me imagino que también dormía en ese lugar, ¿verdad? Y te quiero contar un poquito acerca del contexto del Getsemaní, algunos puntos que son muy interesantes. Y bueno, el significado del Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Así literalmente, traducido del hebreo es prensa de aceite. Y era ahí donde se sacaba el aceite del olivo. Y algo muy interesante acerca del proceso del olivo, acerca de este proceso, bueno, primero el olivo era molido por una piedra grande que era jalada por un asno. Sí, estaba la base y el olivo, la semilla del olivo era aplastada hasta que se formara una pasta. Y una vez que esta se formaba, se pasaba la prensa 3 veces. ¿Cuántos saben qué es una prensa? Bueno, una prensa es una maquinita en la que tú pasas algo bajo presión y sacas un resultado, ¿verdad? Entonces, en el caso del olivo, el resultado es el aceite. Y de acuerdo a la tradición judía, el primer aceite que salía de la prensa de presión era ofrecido al templo de Dios. Entonces, ese aceite no se podía usar para la casa de los judíos ni para otra cosa. Ese aceite se tomaba y era llevado al templo de Dios para que los sacerdotes lo utilizaran. En el segundo aceite era de buena calidad también, o sea, la segunda vez que pasaba por la prensa el aceite era de buena calidad y era utilizado por los judíos para alimentación, medicinas y para perfumes. Y para cuando la pasta pasaba a ser prensada por tercera vez, el aceite que resultaba se utilizaba para lámparas y jabón. Entonces yo me pongo a pensar en esto y digo, entonces ese olivo tenía un propósito muy grande porque servía en la casa de Dios, servía en la casa de los judíos y también servía para las lámparas y las cosas de aseo personal, ¿verdad? Entonces ese aceite cumplía un propósito específico para muchas cosas. Y yo creo que Jesús pasó por un proceso igual, ¿verdad? Jesús pasó por un proceso de presión. Yo me imagino que en el huerto de los olivos Él estaba siendo presionado. Y Jesús cumplió con muchos propósitos específicos, así como el olivo que te comento ahorita que servía para varias cosas su aceite. Bueno, el sacrificio de Jesús sirvió no solo para una cosa, sino para un montón de cosas en nuestra vida. Y bueno, el huerto de Getsemaní representó para Jesús un lugar de angustia, un lugar de presión y un lugar de dolor, hasta el punto que comenzó a sudar sangre. ¿Cuántas veces te dije que pasaba el olivo por la prensa? 3. Bueno, en este capítulo, dice que Jesús oró 3 veces y la Biblia no tiene coincidencias, ¿verdad? Jesús pasó por un proceso similar al de los olivos en el huerto. Hubo 3 cosas que yo puedo ver en la oración de Jesús que le ayudaron a anclarse a soportar lo que venía. Y el punto número 1, si podemos leer otra vez el versículo, dice, Jesús los dejó por segunda vez, ¿y qué hizo? Oró, ¿sí? Jesús oró. Entonces, lo que yo veo aquí es que Jesús iba ahí a orar. Lo que nos enseña Jesús es que en tu dolor o en tu momento de presión, tu oración tiene que ser aún más fuerte, ¿verdad? A veces pasamos por dolor y lo primero que hacemos es ir a quejarnos con gente. Ay, es que estoy pasando por esto, es que esto está siendo difícil en mi vida y está bien. Pero lo que Jesús nos enseña que tenemos que hacer aquí primero es ir a platicar de nuestro dolor con tu Creador, ¿verdad? Acercarte con tu Creador y hablar de tu dolor. Prepara tu corazón en oración, porque a veces pensamos, o bueno, yo espero, ¿verdad?, que muchos de aquí digan, pues yo no estoy pasando por un tiempo de prueba ahorita, no estoy pasando por un tiempo de dolor, pero te voy a decir algo y no es porque te quiere echar la sal, vas a pasar por un momento de dolor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida está llena de momentos dolorosos. Jesús lo dijo en la palabra. La vida está llena de momentos dolorosos. Prepara tu corazón en el lugar correcto, ¿sí? No permitas que tu corazón se desvíe cuando venga el momento de dolor. Prepara tu corazón en oración. Jesús nos enseña que Él estaba ahí orando, ¿sí? Si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un momento de prueba, si tu corazón está doliendo, ve al lugar correcto, ¿sí? No te expongas a otros lugares en donde tal vez tu corazón no pueda ser sanado correctamente o tal vez pueda ser aún más herido. Ve al lugar correcto. Jesús iba ahí a orar. Punto número 2. Jesús iba con sus amigos. ¿Quién te acompaña en tu dolor?
¿Quién está acompañándote en tu momento de prueba? ¿Sí? Es importante que tú estés acompañado de personas correctas, ¿sabes? Pastor Arturo lo ha dicho, en el reino de Dios no hay llaneros solitarios. Un llanero solitario no sirve en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tú solo no puedes vendarte las heridas, necesitas de gente. Sí, tal vez los discípulos de Jesús no lo hicieron correctamente porque se quedaron dormidos, ¿verdad? Ellos estaban ahí dormidos mientras Jesús estaba sudando sangre, pero Él les decía: oigan, vengan, acompáñenme a velar. Y en ese momento de angustia tan difícil para Jesús, Él iba acompañado de sus amigos. Entonces, rodéate de personas correctas. Es por eso que Dios nos permite formar parte de su iglesia, en la cual somos abrazados, fortalecidos, edificados y amados. No te alejes de la iglesia, porque la iglesia quiere abrazarte, acompañarte y estar contigo. Te voy a contar un pequeño testimonio. Hace 6 años mi familia y yo llegamos a Cristo y mi papá venía pasando por un proceso difícil. Muchos le llaman la crisis de la mediana edad. Él dice que nada más era depresión, pero ustedes juzguen. Entonces, mi papá estaba pasando por este tiempo muy difícil y los que conocen a mi papá, él es un hombre muy alegre, que siempre anda muy activo, que siempre está haciendo bromas. Y para mi familia y para mí verlo despertarse tarde, sin ánimos de nada, sin querer platicar, fue bien difícil. Pero ¿sabes algo? Ese dolor perdió volumen cuando llegamos a la iglesia y la iglesia nos abrazó. Yo me acuerdo mucho de líderes que se acercaban con nosotros y nos decían: oye, ¿cómo estás? Nos hablaban por teléfono: oye, ¿cómo va tu vida? ¿Cómo vas con esto? Yo también venía pasando por un tiempo difícil y de verdad yo me sentí tan abrazada por la iglesia y un abrazo que te apuesto que tu comadre, tu compadre, tu amigo de allá afuera no te puede proporcionar, porque la iglesia es guiada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo trae consuelo, ¿verdad? Entonces, rodéate de la gente correcta, no te apartes de la iglesia, mantente cerca de tus pastores, cerca de tus líderes. El peor error que podemos cometer en nuestro dolor es alejarnos de la iglesia. Jesús siempre estaba acompañado. Punto número 3. Jesús no perdió el propósito. Que el dolor no te haga perder el propósito. Jesús estaba tan consciente de lo que estaba construyendo. Él estaba construyendo salvación y esperanza para el mundo, no una muerte asolada y sin significado. Yo me imagino que si Jesús se hubiera quedado ahí parado en el Getsemaní, en vez de orar y en vez de estar con sus amigos, y él se hubiera puesto a pensar: mañana me van a crucificar, mañana me van a horadar mis manos y voy a pasar por el peor dolor y por la peor humillación que un hombre puede pasar en este tiempo. Jesús no hubiera ido a la cruz, ¿verdad? Pero Jesús no estaba enfocado en el dolor que iba a pasar, estaba enfocado en lo que venía por delante. Mientras los romanos y los judíos estaban enfocados en la muerte de Jesús, los discípulos estaban enfocados en su resurrección, porque la resurrección trajo vida y trajo esperanza. ¿Sabes qué? Deja de ver tu dolor y comienza a ver lo que se va a producir a través de él. Sí, así como esa prensa de olivo, el productor del aceite no está viendo nada más el olivo y ya, ¿verdad? El productor del aceite está viendo lo que se va a formar a través de ese olivo, que es un aceite para muchos usos, ¿verdad? Tú también enfócate en lo que viene por delante. No te enfoques en lo que estás pasando en este momento, porque ver tu dolor minimiza lo que Dios puede hacer en tu vida. Enfocarte en tu pérdida, enfocarte en cómo te estás sintiendo en ese momento, va a hacer que tú pierdas el propósito. Jesús nunca perdió de vista su propósito. Jesús aceptó el dolor porque no estaba viendo la situación actual. Y Hebreos 12:2 lo dice perfectamente. Dice: debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. ¿Sí? No te enfoques en tu dolor, porque eso no trae esperanza para nadie. Enfócate en lo que Dios va a hacer a través de ese dolor, en la vida que ese dolor va a producir y en la esperanza que eso va a traer para otros. ¿Cómo sabemos que Jesús no perdió su propósito? Cuando los guardias iban por él, Pedro le cortó la oreja a uno de los guardias y Jesús, en lugar de felicitar a Pedro y decirle: ay, gracias por apoyarme, Jesús sanó a aquel hombre. Jesús nunca perdió la compasión.
la misericordia y el amor, porque no estaba enfocado en lo que estaba pasando en ese momento, él estaba enfocado en lo porvenir. A veces hay situaciones que nos sacan de nuestro control, pero no permitas que eso haga que pierdas el amor, la compasión y la misericordia. Enfócate en lo que está por delante. Los discípulos no murieron predicando la muerte de Cristo, murieron predicando su resurrección. Si tal vez tu propósito ha muerto en el tiempo de la prueba porque estás enfocado en tu dolor, pero Dios quiere que te enfoques en el propósito y deja que el Espíritu Santo sane y termine con tu dolor. Sí, porque ni tú ni yo podemos sanar el dolor de nadie, ni sanar nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu consolador, ¿sí? Porque Él es el que te puede consolar, el único que te puede traer fortaleza. Por tu cuenta tú no puedes hacer nada. Entonces no te enfoques en sanarte tú mismo, enfócate en conocer al Espíritu Santo, dejar que Él te sane y pasar la prueba y cumplir el propósito. Permite que Dios le saque jugo a tu dolor y produzca vida y esperanza para otros. Ahí en el patio de mi casa hay un árbol que está bien grande. Y yo cuando lo vi las hojas y dije, se me hace que es un árbol de papayas, pero busqué la papaya y ¿cuál? No había ni una, nada más estaban las hojas. Entonces me puse a pensar, a veces así es la vida de muchos cristianos, ¿verdad? Empiezas a ver que tal vez no se están pasando por pruebas o por momentos difíciles y en vez de producir un fruto, lo único que producen es hojarasca, es paja. Son hojas que no tienen ni fruto ni tienen vida, ¿verdad? No seas como esas personas que lo único que tienen son hojas. Enfócate que también haya fruto en tu vida, si no únicamente hojas. Porque tal vez tú estás pasando por un momento difícil o pasaste por un momento, no sé, muy complicado. Y gente después de que tú pasaste por este proceso, gente viene a ti y trata de buscar consuelo en tu vida. Y a lo mejor gente viene con esperanzas de decir, él tiene algo bueno que decirme porque pasó por lo mismo que yo, porque pasó por un divorcio, porque perdió un hijo, porque perdió a una mamá y vienen en busca de ti por esperanza y lo único que encuentran es paja. Deja que la gente encuentre esperanza también en tu vida. Estos 3 puntos nos hablan de quién era Jesús y de la esperanza. En esta copa que tal vez estés tomando, Él quiere formar en ti su carácter, que a final de cuentas es lo único que trae esperanza. El carácter de Cristo reproducido en la vida de sus discípulos. Tú y yo no podemos traerle esperanza a nadie, ¿sí? Ponte a pensar, si tú no conocieras a Jesús, ni tuvieras a Jesús ni en tu mente ni en tu corazón, ¿podrías hablarle a alguien de algo que le dé esperanza? No, porque no tenemos nada, sin Jesús no tenemos nada. Entonces busca que en el momento de dolor, que en el momento de prueba, el carácter de Cristo sea reproducido en tu vida, porque eso va a traer esperanza a la gente que te rodea. Amén. Y quiero terminar con un pensamiento que Dios me dio hace 2 años cuando estaba en un Getsemaní llamado India. Estaba lejos de mi casa, de mi cultura y de mi iglesia. Y te lo voy a leer. Dice, oramos para parecernos más a Jesús. Esto solo puede ser posible si lo conocemos y amamos en nuestros sufrimientos. No pidiendo o haciendo que la copa pase, sino enfrentar el dolor de ser formado cada día más viendo el ejemplo de nuestro Maestro. No huyamos de nuestro Getsemaní, vivámoslo, enfrentémoslo y disfrutemos la compañía del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Muchas gracias. ¿Te la cambio? Ok. Déjenme pongo el cronómetro porque luego son 15 minutos y más 5 de gracia y más 5 de rebeldía. Entonces vamos a aventarnos 25 minutos. Ok. Quiero comenzar en esta tarde contándote algo que sucedió cuando yo tenía 10 años. Te estoy hablando de hace 15 años.
Mi papá fue trailero, se aventó 38 años de trailero. Y yo me aventé 4 años con él trabajando a su lado. Y yo empecé a trabajar con él a la edad de 10 años. Dejé la escuela, dejé mis estudios y mi papá me dijo, pues a trabajar. Le dije, pues dame trabajo y yo me voy contigo. Y en una ocasión fuimos de viaje a Oaxaca y llevábamos transformadores para la Comisión Federal de Electricidad. Y llevábamos doble plataforma. Alguien que sabe de los trailers, todas estas cosas, para enganchar una doble plataforma se necesita una especie de dolly. Entonces, donde nosotros íbamos a dejar la carga era como una especie de lomita. Y desenganchamos la primera caja, y luego desenganchamos la segunda. Pero cuando en el tractor estaba el dolly, me dice mi papá, bájate y ponle la piedra. A la edad de 10 años yo agarré la piedra que yo pensaba que era suficiente. Entonces yo pongo la piedra y mi papá dice, quita el seguro. Y yo lo quito y al testerearlo, mi papá se sale y el dolly se me viene encima. Y es una cosa que pesa aproximadamente, no sé, 3, 4 toneladas. Entonces mi vida corrió peligro y estuve a punto de morir. Entonces yo me asusté bastante, fue mucho me asusto, que de ahí me quedé pelón. No se crea. Me asusté mucho, me asusté bastante. Y yo cuando vi que mi papá se bajó del tráiler, yo iba a correr a abrazarlo y a decirle, papá, tengo miedo, me siento mal. ¿Saben qué llegó haciendo? Me dio una cachetada y me dijo muchas cosas que no se las puedo decir porque mi religión no me lo permite. Y yo esperaba que él me abrazara y me dijera, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? ¿Te pisó algún pie? ¿Algo? ¿Nada? No, llegó, me puso una cachetada, me dijo de maldiciones y me regañó todo el día. Porque el dolly agarró la bajada y se fue a estampar contra un tráiler y le tumbó todo el frente. En otra ocasión, a la edad de 13 años, por alguna razón tuvimos un pleito con unas personas y me pusieron una, pero recio, de esas que queda uno como Santo Cristo de Iztapalapa. Y llegué a la casa llorando y empecé a platicarle a mi familia lo que me había pasado. ¿Y sabe qué hicieron? Me pusieron otra y peor, por chillón. Y hasta la fecha no se me quita lo chillón. Viví una serie de cosas en mi niñez y en mi adolescencia que a veces uno esperaba que cuando llegara a casa y poder platicar las situaciones que uno está viviendo y que uno está pasando, situaciones dolorosas y difíciles que uno vive, y uno corre con la persona que cree uno tiene la mayor seguridad de refugiarse, que son los padres. Y ellos siempre, en vez de darme un buen consejo, de abrazarme y bendecir mi vida, siempre me golpeaban. Y eso marcó mi vida y marcó mucho mi corazón, a tal grado que cuando el Cristian llegaba y me decía algo, le hacía lo mismo. Yo también le daba con la vara, pero yo era cristiano y yo le daba con la vara, nomás que se la rompía cada rato. ¿A dónde te quiero llevar con todo esto? Que cuando uno pasa por situaciones difíciles y adversas, uno trata de buscar el refugio en la casa, porque es el lugar que debería de ser más seguro. Un lugar donde uno pudiera encontrar el consuelo, donde uno pudiera encontrar el abrazo, donde uno pudiera curarle de las situaciones que uno vivía. Y no fue así. Mi vida no fue así, de esa manera. Pero cuando yo llego a los pies de Cristo y le empiezo a contar a Él todo lo que yo he vivido, yo esperaba que Él me regañara, yo esperaba que Él me rechazara y me dijera que no servía para nada. Pero cuando yo llegué a los pies de Él, Él me abrazó y me amó y aquí estoy. Amén. La palabra de Dios
en Lucas 15, habla acerca de la parábola del hijo pródigo. Y si nosotros leemos del versículo 11, dice la palabra de la siguiente manera: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre. Ahora déjame decirte algo. Cuando empecé a crecer, en vez de tener ese anhelo y ese deseo en mi corazón de regresar a casa, de refugiarme en casa, lo único que hacía era alejarme de casa. Mejor me iba y me retiraba de casa. Y a la edad de 13 años, 12 años, me perdía 15 días, un mes fuera de casa, porque yo no quería llegar a casa. Tenía miedo de yo regresar a casa y que me dijeran algo, y yo mejor optaba por perderme e irme de la casa. Verso 13. No muchos días después, el 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. A veces uno se va de casa por temor a cómo lo reciban, pero a veces también uno se va de casa por decisión propia, y uno abandona el hogar, y uno deja las cosas que de alguna manera Padre le ha dado. Lo haces a veces por temor, pero también lo haces de una manera consciente de dejar el hogar. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17 de Lucas 15. Volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. La vida de este joven no fue fácil. Él tomó la decisión de irse de casa e hizo que su padre de alguna manera vendiera o se desprendiera de los bienes que él durante tantos años había acumulado. Y el hijo menor hizo que les diera su parte. Dijo el men, ambos dos. Pero dice la palabra, registra que él tomó, juntándolo todo, él se fue a otra provincia, a otro país, y dice que lo malgastó todo. Y él vivió una vida perdida. Si fueran estos tiempos, ¿cómo viviría ese joven? Quizás en drogas, en alcohol, mujeres y tantas cosas que llevan a perderse en el proceso que Dios tiene para nosotros. Y él se fue, y cuando hubo malgastado todo, cuando él se dio cuenta de la necesidad en su vida, él empieza a reflexionar sobre lo que él hizo, y me dice: y me levantaré, iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué significa esto? Que él de alguna manera había lastimado el corazón de Dios y había lastimado el corazón de su padre. Pero me encanta lo que sigue, ¿no? Porque dice la escritura que el padre, aun cuando lo vio de lejos, él no esperó a que llegara. Cuando el padre, yo puedo imaginarme que él se asomaba
y veía a ver si venía su hijo y volvía a asomarse. Y yo creo que tenía esa esperanza de que el hijo volviera. Y la escritura registra que cuando lo vio de lejos, dice que corrió y se echó sobre su cuello. No esperó a que llegara. Yo cuando le recibí el correo y dije al Señor, ¿qué quieres que predique? ¿De qué quieres hablar tú a la iglesia? Porque yo tengo muchas cosas que decir y pararme aquí al frente. Pero ¿tú qué quieres hablar a la iglesia? Y Él me empezó a dar la palabra. Y me empezó a dar cómo debería de hacerlo y cómo debía de hacerlo. Quizás ustedes no conozcan muchos a mi hijo Víctor, pero los que lo conocen saben la vida que ha llevado. Él tomó la decisión de irse de casa y vivir una vida mal. Cuando yo platiqué con él y él me decía, papá, estuve 3 veces intenté quitarme la vida. Y yo había hablado con él, pero nunca le había dicho cuánto lo amo. Que yo lo perdono. Porque dice que el Padre fue movido a misericordia. Y dice que cuando corrió sobre él, dice que lo llenó de caricias. Y las caricias se traducen en misericordias. Y por eso dice la Biblia que las misericordias de Dios son renovadas a cada mañana. Porque nosotros tendemos a fallar, nosotros tendemos a hacer lo malo. A veces por decisión propia nos alejamos de casa. A veces por decisión propia nos apartamos de las cosas de Dios. Porque a veces ni siquiera nos hacen nada, a veces siquiera nos pasa nada. Pero tomamos la decisión y nos vamos de casa. Él tomó la decisión y se fue de casa y vivió una vida perdidamente. Y dice que lo abraza y lo besa y ¿sabe qué representa el beso? Perdón. Cuando tú recibes un beso de parte de Dios, te estoy perdonando. ¿Por qué? Porque te amo. Levantando vino a su padre, estaba lejos, y su padre lo vio y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo del padre, el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre dice que mandó a los criados y le mandó poner 3 cosas. Dice que le mandó poner vestidos nuevos y le mandó poner anillo y le puso sandalias. Todas estas cosas el padre le estaba diciendo: aunque tú te hayas alejado, aunque tú te hayas apartado, tú tienes la misma condición de ser hijo. No un jornalero, no un trabajador, sino hijo. Y el hijo puede hacer uso de todo lo que hay en casa. El hijo puede hacer uso de todo lo que hay en casa. Tiene acceso a todas las cosas. Y sabes, amada iglesia, nosotros fungimos como padres.
Porque hay tantos que han tomado la decisión de irse de casa por cualquier razón, por la que tú quieras. Pero a veces nosotros como padres, ¿sabes qué? Lo primero que hacemos es señalarlos y decirles: por ti perdí mi matrimonio, por ti pasó esto, por ti pasó lo otro. Ahora vienes como si nada hubiera pasado. Todo lo que hiciste, me mataste antes de que yo muriera. Y lo señalamos, y lo condenamos, y lo juzgamos. Cuando Víctor me platicó todo lo que había vivido, yo solo lo agarré y lo abracé. Porque te amo, hijo, y nunca has perdido la condición de hijo, nunca. Y si tú entregaste tu vida a Cristo y por alguna razón tú te has apartado y te has ido lejos y has hecho de tu vida lo peor, cuando tú tomas la decisión, cuando tú estás consciente de lo que estás haciendo, cuando meditas sobre las cosas que hiciste y sabes que están mal, porque el Hijo, dice la palabra de Dios, que se dio cuenta de lo que había hecho. Y para poder regresar a casa, tú necesitas darte cuenta de lo que estás haciendo. Necesitas reconocer que la regaste. Necesitas reconocer que fallaste, que hiciste lo malo delante de Dios y delante del Padre. Y tienes que reconocerlo. Pero hay personas que dicen: sí, ya sé que la regué, sí, ya sé que cometí el error, no tuve por qué haberlo hecho. Pero la segunda decisión que tomó el Hijo: me levantaré, iré a casa de mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y a veces nos falta esa, de levantarnos y decir: vamos, yo voy a regresar a casa con la esperanza de recibir un abrazo y un beso. La tercera cosa que hizo el Hijo fue arrepentirse de sus pecados. Y un arrepentimiento es darle un cambio de vida. Es darle, si vas camino al pecado, regresa. Si vas camino a la gracia, al poder y al perdón y a la misericordia de Dios. Necesitamos arrepentirnos. El Padre te está esperando. Yo no sé por lo que estás pasando y estás viviendo, pero Él sí lo sabe. Amada iglesia de Cristo, no tomemos el papel del hijo mayor. Dice que cuando él escuchó la música, y preguntó que qué estaba pasando, y le explicaron lo que había pasado, él se enojó. Y dice que el padre salió a verlo. Él dijo: ven, vamos, entra a la fiesta. Y él renegó, se quejó y no entró a la fiesta. Y a veces la iglesia reniega de lo que Dios puede hacer en un corazón arrepentido, en un corazón que ha tomado la decisión de caminar con Él. ¿Sabes? Mi familia, somos una familia bien imperfecta. Tenemos muchos errores. Hacemos muchas cosas mal quizás, pero siempre hemos tenido un cimiento, y con esto acabo. Y ese cimiento y ese fundamento en el cual nos regimos nosotros es el perdón. Y eso nos ha restaurado. Dios te bendiga. Jesús, estamos delante de ti.
anhelando tu perdón, anhelando tu gracia, anhelando tu favor. Jesús, estamos delante de ti con gran expectativa de lo que tú nos vas a hacer en esta semana, de lo que tú nos vas a regalar el día de hoy. Espíritu Santo, queremos decirte que tú nos ayudes a vivir este proceso que estamos atravesando. Espíritu Santo, ayúdanos a atravesar el valle del dolor. Espíritu Santo, abrazamos el proceso por el cual tú nos quieres purificar, tú nos quieres enseñar, tú nos quieres restablecer, tú nos quieres restaurar. Y esta noche hablamos al mundo espiritual y decimos: abrazo mi proceso, no reniego lo que estoy pasando, porque ahora lo entiendo a través de los ojos de la fe, porque ahora Jesucristo me ha regalado una visión nueva de lo que tú estás haciendo en mi vida. Y yo acepto la disciplina, yo acepto la instrucción, acepto la enseñanza. Y esta noche, Espíritu Santo, yo te digo: ayúdame a pasar este valle. Ayúdame a pasar, porque yo sé que tú me estás esperando adelante de mi dolor, Jesús. Tú me estás esperando como el hijo pródigo que soy. Espíritu Santo, ayúdanos a entender que tú eres nuestro Padre bueno. Espíritu Santo, ayúdanos a entender que tú no te cansas de amarnos, tú no te cansas de enseñarnos, y tú jamás te cansarás de esperar, porque tú eres el Padre bueno. ¿Habrá alguien que quiera regresar a casa hoy? El Espíritu Santo te dice: nunca debiste haber salido de casa. Nunca debiste haber salido de tu propósito. El pecado te ha tratado mal. El pecado ha quitado tu dignidad. El pecado ha quitado tu propósito. Pero el Espíritu Santo hoy, por el poder del Espíritu Santo, que hable a tu vida, que hable a tu corazón y te recuerde todas las cosas que Él te ha hablado. Que el Espíritu Santo esta noche pudra el yugo por el cual el pecado te ha mantenido esclavizado. Y en esta noche vamos en contra de toda mentira que el diablo ha querido poner en tu mente. Porque sabes, el diablo, la única herramienta que tiene para poder acabar con tu vida es instalarte una mentira en tu corazón, en tu mente, porque Él es el padre de todas las mentiras. Y esta noche el Espíritu Santo quiere hablar verdad, quiere hablar vida a tu espíritu. Y tú tienes que regresar a casa. Tú tienes que regresar a casa. Nunca debiste haber salido de aquí. Y hay una manera que esta noche lo vamos a hacer, y los chicos nos van a ayudar. La adoración al Padre es contemplar quién es Él, porque Él vive en medio de la alabanza de su pueblo. Y esta noche vamos a cantar a Dios y vamos a exaltar a Dios quién es Él, y vamos a reconocer todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Y el Espíritu Santo va a empezar a sanar, va a empezar a ministrar, va a empezar a tocar. El Espíritu Santo quiere tener un contacto personal contigo. No esperes la oración de alguien. Tú ahí en tu lugar, en esta noche, levanta tus manos y di: Jesús, yo reconozco quién tú eres. Tú eres el libertador, tú eres el salvador, tú eres, Espíritu Santo, el que me va a ayudar, el que me va a guiar, el que me está instruyendo. Y abrazo mi proceso. Quiero ser un buen discípulo. Espíritu Santo, enséñame qué es lo que yo tengo que aprender a través de esta prueba. Yo quiero pasarla. Yo quiero estar bien contigo. Y Espíritu Santo, ayúdame a entender el momento en el cual estoy. Espíritu Santo, ayúdame a ver a través de los ojos de la fe a dónde me vas a llevar a mí y a mi familia. Y Padre, esta noche volvemos a ti. Volvemos a ti, papá. Volvemos a ti, papá. Volvemos a ti, papá. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Espíritu Santo, gracias.
Amados, esta noche vamos a adorar a Jesús con todo nuestro corazón y vamos a reconocer quién es Él. Vamos. Quiero levantar mis manos. Levanta tus manos. Quiero levantar mi voz En completa humildad, y ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. reconozco quién eres tú, Jesús. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Exáltalo, Hijo de Dios, exáltalo, exáltalo por quién es Él. recibe toda la gloria, la honra y honor. El Espíritu Santo está tocando vidas. Hijo de Dios, La revelación del Padre está sanando corazones. recibe Está recordando tu propósito. toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos. Reconoce quién es Él. Quiero levantar mi voz y ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Háblale a tu papá. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Y toda la gloria, la honra y honor. Jesús, tú eres digno de recibir la gloria por tu sacrificio. Espíritu Santo, ayúdame a ser un excelente embajador del reino.
Espíritu Santo, ayúdame a vivir en mi condición de hijo. Espíritu Santo, ayúdame a abrazar mi proceso, ser un buen discípulo, pasar la prueba y llegar al siguiente nivel espiritual para mí y mi familia. Quiero ser portador de la bendición para 1000 generaciones. Mi familia, mis hijos, los hijos de mis hijos van a recibir de tu bondad, porque yo hoy decido abrazar el proceso. Yo hoy decido ser un excelente discípulo. Yo hoy decido vivir en mi condición de hijo, para que mis generaciones conozcan tu salvación. Abrazo tu promesa. Mis hijos vivirán bajo el amparo del soberano. Los hijos de mis hijos conquistarán lo que tú tienes para nosotros. Mis generaciones hablarán de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Esas promesas y esta oración tú debes hacerla tuya. Amén. Porque esa es la idea, ¿no? Qué bendición escuchar. Ahorita que escuchaba yo a Miguel y que él nos compartía de lo mismo que nos compartió Fermín, bueno, del mismo pasaje, me acordé, o sea, los mismos frijoles, pero hechos de una manera diferente. Mi suegra machucados y con tortillas de harina, mi mamá en bola y con tortillas de maíz, pero igual de sabrosos. Muchas gracias a todos los que nos están compartiendo. Mañana nos vemos, último día. Dios les bendiga. Dale un aplauso al Rey. Gracias, Jesús.